El factor sorpresa en este caso de organizaciones criminales y los allanamientos ha sido básico, ha sido muy importante. Y lo digo desde el lado del conocimiento que nosotros hemos tenido con el tema de los intocables ediles, que dicho sea de paso, el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Está en nuestros estudios Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra. Bienvenida, Susana. Gracias, Nicolás, por invitarme. Tiempo, porque tú eres caserita acá. ¿Cuántos años que vienes? ¿Ah? Varios años, muchos años. Ustedes están tratando desde su lado de promover algún tipo de respuesta. ¿Qué es lo que ustedes en resumen proponen y quiénes son los que suscriben esta propuesta? Mira, en este comunicado lo hemos hecho entre los gremios de la micro, pequeña y mediana y gran empresa. Como ves, están los gremios de todos los sectores: comercio, producción, centros comerciales, mesa redonda, Gamarra, MIPES de todos los sectores también. Estamos hablando de los bodegueros, los panaderos, estamos hablando de, por ejemplo, los ferreteros también. Todos los sectores, las farmacias, todos los sectores nos hemos unido, los restaurantes, porque ya esta situación, Nicolás, está ya. Lo que nosotros creemos es que hay un gobierno paralelo del AMPA. Hay un gobierno paralelo del crimen, de la delincuencia, y que lo que está haciendo es, no solo ha puesto en jaque a nuestro país, está destruyendo el país y está destruyendo el futuro. Entonces nosotros, desde Gamarra, lo que queremos es exhortar a la presidenta de la República a que asuma su deber constitucional. Aquí no estamos hablando de que hay que hacer lo que se puede. Los peruanos estamos muy mal acostumbrados porque muchos de nuestros políticos nos mal acostumbran a eso. Es que hay que agradecerles por no hacer nada y hay que aplaudirles por lo que no hacen y ya, pues lo que pueda que haga. Eso no es su labor. El deber constitucional de la presidenta es garantizar la seguridad de todos los peruanos. Si no se entiende eso, estamos fritos. Y del Congreso su deber es legislar a favor de los peruanos, sin ningún cálculo político, sin ver cómo se libran. Y aquí no solo es el tema del Congreso, el tema del Ejecutivo, es todas las instituciones, Nicolás, porque nosotros creemos que la corrupción ha llenado todas nuestras instituciones. Hay un fiscal que pide coima, es un delincuente. Un juez que pide coima es un delincuente, ya no es juez. Un policía que pide coima o no recibe una denuncia o lo agarran como parte de una organización criminal ya no es policía, es delincuente, y a las cosas hay que llamar por su nombre. Si hay un congresista que le mocha el sueldo a su trabajador, es un delito. Tienen que sacarlo del Congreso porque actúa como delincuente y entre otros muchos delitos. Entonces, aquí las leyes tienen que estar para cumplirse. No necesitamos que nos saquen 50.000 leyes o que las modifiquen para la conveniencia o qué va a pasar. Yo le quiero recordar a todos los que están en el gobierno, en el Congreso, que van a regresar ahorita más temprano o tarde, o más tarde o temprano, van a regresar a la población por votos. Y ahí los veremos. Les quiero recordar eso. ¿Quién vota por ellos? Claro, les quiero recordar eso. Si no lo hacen por convicción, si no lo hacen por el bien del país, háganlo, porque les recuerdo que muy pronto van a estar otra vez en las calles pidiendo los votos. ¿Y qué explicaciones nos van a dar? Haciendo lo que están haciendo, permitiendo lo que están permitiendo. Nosotros queremos que el Congreso retroceda, reaccione. Que no es un acto de cobardía ni de debilidad retroceder o reconocer lo que uno se equivoca. Es un acto de valentía. El valiente reconoce sus errores, Nicolás, y hace bien las cosas. El bueno se equivoca también, reconoce su error, enmienda el camino y lo hace bien. Entonces el Congreso, esta ley que se ha modificado, lo único que ha permitido, lamentablemente, es que se relaje la persecución del crimen organizado. Y nosotros pedimos, en conjunto, es que se declare como terrorismo. ¿Por qué? Para que se pueda aplicar la máxima pena. ¿Es que acaso no estamos en una guerra, Nicolás? ¿Acaso esto no es una guerra?
Es una guerra interna que tiene este país contra el terror, contra el AMPA, contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra la delincuencia que ha insertado, que no solo está en la calle asesinando personas, ciudadanos, sino que ha colmado y ha copado todas las instituciones. Y si todos no nos juntamos y no se junta y no reaccionan nuestras autoridades, lo único que nos van a dejar de herencia es un país colapsado por la inseguridad y económicamente yendo al desastre. Y si no entienden esto, que la seguridad es básico para la economía, porque si te has dado cuenta, Nicolás, ¿a dónde están yendo estos delincuentes? Al emprendedor, a la bodega, a la farmacia, a la ferretería, yo no sé si, al empresario de Gamarra. Yo creo que, no exagerar, pero yo creo que fácilmente el 99% de los actos delictivos tipo extorsión en este momento, las víctimas son los pequeños empresarios. Así es, no creo que te equivoques. ¿Y qué escuchamos? Que nos dicen, no, es que esto es una percepción. No, pero es que las estadísticas dicen otra cosa. ¿Le he preguntado a los peruanos de a pie lo que sienten? Claro, es fácil hablar de tu propia comodidad, porque como tienes un montón de policías que te cuiden, como a ti no te pasa nada, porque a tus hijos sí los cuidan, con el dinero, por si acaso, de todos los peruanos. De esos emprendedores que están siendo atacados, de esos emprendedores que están siendo extorsionados, que pagan impuestos, con esos impuestos a ti te cuidan, te pagan tu sueldo, tienes tu seguridad, tienes tu policía. Lo mínimo por decencia, por humanidad, es que al menos te preocupes por lo que le pasa a esta gente y no contestar ahora, de esa manera tan irrespetuosa, ¿no? Hay una cosa que está ocurriendo, que se está tomando como referencia el éxito de la lucha contra el terrorismo para trasladarla a la lucha contra la delincuencia. Y el problema es que esto, es decir, es válido en muchos sentidos, pero en otros no. Pero lo primero es que es decir, cuando se estableció el endurecimiento de penas, por ejemplo, en la época de Fujimori, no hay que olvidar que hubo de la mano no solamente cadena perpetua, hubo la ley del arrepentimiento, que es el antecedente o digamos lo relacionado con el tema del terrorismo, a lo que luego hemos llamado la colaboración eficaz. Así es decir, tenías la mano dura por un lado, pues le extendías la mano al otro que quería salirse del mundo del crimen, en este caso el terrorismo, y estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. Hubo medidas en el campo de alianza que permitió la alianza entre el ejército y las organizaciones de campesinas a través de las autodefensas. Susana, había campesinos armados en el Perú luchando junto con el ejército contra Sendero Luminoso. Entonces, fue una estrategia y hubo recursos. O sea, tú puedes discutir lo que quieras sobre los méritos que se atribuyen a Fujimori, bueno, que en paz descanse, sobre el éxito del terrorismo, pero lo que es innegable es que los grupos Delta primero y el GEIN después tuvieron recursos, les dieron los recursos que necesitaban para enfrentar una tarea tan compleja como esa. Es decir, si vamos digamos, a tomar el ejemplo de lo que fue de exitoso en la lucha contra el terrorismo, hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo completo. Hay que dotarle entonces de recursos a nuestra Policía Nacional, porque nosotros como ciudadanos creemos que la mayoría de los policías son buenos, que la policía es buena, que hay pocos malos elementos y que esos malos elementos hay que expulsarlos, pues. Y hay que denunciarlos y que se vayan condenados por lo que han hecho por sus delitos. No cubrirlos, no solo en la policía, en todas las instituciones. Los jueces malos tienen que salir del Poder Judicial e irse presos. Los malos fiscales que piden coimas tienen que salir de la Fiscalía e irse presos. Y cuando se logra condenar a un delincuente, Nicolás, se va al INPE y tiene una cárcel dorada, línea de internet, su televisor, su línea de teléfono y sigue delinquiendo. ¿Y me puedes decir cuál de los responsables de cuál penal está procesado, está preso por permitir eso? Que el delincuente lo hizo solito. Salió caminando y se fue a la agencia telefónica a pedir su línea. Por Dios, eso es corrupción organizada ya, eso es crimen.
La ley contra el terrorismo, ¿qué decía? El que integra o es cómplice de una banda, organización, agrupación criminal que porta o utiliza armas de guerra, granadas, explosivos para perpetrar robo, secuestro, extorsión u otro delito contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública, comete terrorismo agravado. Y por ¿Hay lo alguna tanto, diferencia de lo que ocurre hoy en día? Y por lo tanto, merece las penas más severas. Por supuesto. Claro. Ahora, esto yo insisto, Susana, es una parte de lo que hay que hacer, porque si tú tienes una ley que puede ser perfecta, pero si no tienes una policía limpia de corrupción, con los recursos necesarios, profesionalizada entre lo que es la seguridad en la calle y lo que es la investigación contra el crimen, si tú no tienes un sistema en el Ministerio Público eficiente y también limpio de malos fiscales, si tú no tienes un sistema de justicia de las mismas características, si no tienes un sistema penitenciario que realmente sea un centro de castigo por un lado, pero de rehabilitación con lo que sea posible por el otro. Es decir, ¿te has dado cuenta todo lo que tiene que ir de la mano? Pero eso necesitamos una reforma completa, evidentemente, pero hasta que tengamos, Nicolás, la reforma, no nos vamos a quedar esperando. Tenemos que hacer algo. Y para eso está la presidenta, que tiene todo el presupuesto, que tiene todo el poder necesario para tomar el liderazgo. Aquí es un tema de liderazgo y es un tema de inteligencia. La presidenta, lamentablemente, hasta ahora no está tomando el liderazgo que se necesita, porque al final es ella la responsable y la que decide a quién pone a cargo de quién, al frente de qué, y los recursos que se designan, porque los ministros y el Consejo de Ministros están ahí para hacer las políticas públicas que se necesite bajo el liderazgo de la presidenta, ¿o no? Claro. Entonces, ahora, si eso no funciona, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que ella está perdiendo la oportunidad de su vida de trascender, de hacer algo bueno. Ahora hablamos temprano con Mariano González, exministro de Interior y de Defensa, y él decía varias cosas, ¿no?, que son significativas, que por donde hay que empezar, incluso antes de aprobar una nueva ley que castigue con penas más severas a los delincuentes, es desmontar todas las leyes que este Congreso ha aprobado, que en realidad han terminado sirviendo al crimen. La ley sobre el crimen organizado, las restricciones a la colaboración eficaz, el aumento de los requisitos para la prisión preventiva, el requisito de que para tú poder hacer un allanamiento necesitas avisarle al allanado para que venga con su abogado y estás, como en el caso de Chibolín, 3 horas esperando sin poder entrar, y en el camino se pueden perder documentos, se pueden desaparecer pruebas, etcétera, ¿no? O sea, por ahí habría que empezar, ¿no? El factor sorpresa en este caso de organizaciones criminales y los allanamientos ha sido básico, ha sido muy importante. Y lo digo desde el lado del conocimiento que nosotros hemos tenido con el tema de los intocables ediles, que dicho sea de paso, el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Y necesitamos también que nos den las explicaciones qué está ocurriendo. ¿O es que están esperando que se venzan los plazos para no acusar y decir que por falta de tiempo no pudieron acusar, no pudieron presentar acusación? ¿Qué está pasando en el caso de los intocables? ¿Acaso quiere el Ministerio Público demostrarnos que sí eran intocables, como ellos lo decían? En el caso de los intocables fue el factor sorpresa y las investigaciones reservadas las que se trajeron abajo esta organización criminal. Pero sin embargo todos están libres, siguen delinquiendo, siguen haciendo lo suyo, siguen haciendo sus cosas, pero sin embargo ni siquiera se presenta acusación. Lo han metido y lo han refundido por ahí en una fiscalía, que el fiscal a cargo es como si ni existiera, nadie lo mueve. Pero entonces, esta situación, como te das cuenta, no solo es el caso de los intocables ediles, sino que ahora, ¿qué va a pasar? Van a permitir que estas organizaciones criminales, que han tenido un excelente trabajo de inteligencia de la policía, de los buenos policías, se caigan, y que los malos, por proteger a algunos, a la mayoría del país nos están condenando a que los malos, estas organizaciones criminales, tengan ventaja. Eso no es justo. El Congreso no puede hacer eso. Ahora, escúchame, Susana, Mariano González ha dicho que este gabinete no da más. Que está claro que así como van las cosas, este gabinete hay que cambiarlo. El problema es que cuando se plantea un cambio de gabinete, empiezan los cubileteos. A ver, ¿quién quiere Keiko que vaya? ¿Quién quiere Acuña que vaya? ¿Quién quiere el bloque magisterial? Bueno, ya a Perú Libre ya le dieron la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea,
es una repartija en función no de poner en los ministerios y a cargo de las entidades más relevantes a las personas más capaces, sino a armar todo ese rompecabezas para sostenerte en el gobierno. Pero no podemos seguir así, Susana. Mira, no solo en este gobierno, en el anterior y desde hace algún tiempo, se buscan ministros que ya parecen adoradores, no ministros, y varios, en varios sectores. Y que no sabemos, por ejemplo, cuál es la razón de varios de los ministros presentes, cuál es su plan. O sea, yo no sé de estas cosas, pero yo me imagino que cuando van a escoger un ministro, mínimo le piden un plan de trabajo del sector, un conocimiento. ¿Cuál es el plan? Y si lo traes ahorita a la realidad, ¿no? El plan para enfrentar este problema. El tema de la delincuencia, la extorsión, los cupos, el crimen organizado no es de ahorita, por si acaso, ni es de este gobierno solamente. Que este gobierno no esté haciendo y no tenga ningún plan, evidentemente, porque eso es lo que se ha desnudado, y que no está haciendo prácticamente nada para evitar el avance del crimen, no limpia, por si acaso, el gobierno anterior, que es parte del mismo gobierno, por ¿no? supuesto. El gobierno de Pedro Castillo. Tampoco hicieron nada. Y no limpia el anterior. Y tampoco limpia el anterior. Entonces, a nosotros, te soy honesta, nos indigna ver un montón de gente especialista que han sido gobierno, que han sido ministros, que han tenido el poder, que han tenido en sus manos la decisión de cambiar algo y no lo han hecho. Y ahora vienen a dar clases de cómo hacerlo. Porque muchos vemos que están pensando en qué momento me miran y a ver si me ponen, pues, ¿no? Si no lo hiciste antes, oye, disculpa, mejor cállate la boca, ¿no? Y sí sería bueno que la presidenta reaccione y ponga ministros en todas las carteras que sean los más eficientes y los más profesionales y que tengan un plan. Yo creo que la presidenta ha demostrado que no está calificada para eso. Yo me pregunto, para terminar, Susana, ¿qué pasa? Mira, han juntado ustedes cerca de 23 agrupaciones gremiales de diversos sectores del mundo empresarial. Yo me pregunto, ¿qué pasa si todas estas agrupaciones y todas las otras que se puedan sumar se juntan, establecen un plan para el Perú para los próximos 30 años y se ponen a discutir, porque no es tan complicado, cuál sería el equipo ideal de gente para conducir el Perú en un país, en un momento tan difícil en términos de delincuencia, de corrupción y de ineficiencia, pero tan lleno de oportunidades también? E imponerle la agenda a los políticos, Susana, imponérsela. Esto es lo que tienen que hacer. Y si no tienen un gabinete, pues se pondrá pues un gabinete que esté a la altura de las circunstancias. No se me ocurre otra salida, sinceramente. Eso es en el corto plazo y mediano plazo, en que yo creo que sí, la sociedad civil debería organizarse para exigir a nuestras autoridades que hagan lo correcto. Pero ahorita que tenemos el problema encima, necesitamos acciones concretas. Por ejemplo, han declarado el estado de emergencia. ¿Dónde están los militares? ¿Por qué no están los militares? Y hay gente que se vuelve loca y dice, no, los militares no. No hay suficientes policías para combatir a todos estos, pero con el acompañamiento de la policía, ¿sabes qué pueden hacer los militares, Nicolás? Ayudar en el patrullaje en todas las calles para que la policía tenga un poco de ayuda y pueda empezar a perseguir a estos delincuentes y a atraparlos. Y ahí tiene que comprometerse el Ministerio Público, acusar y no estar preocupados. Ay, pobrecito el delincuente, a lo mejor lo han tratado mal. Eso es una falta de respeto absoluta. A los cortadedos, que si los han tratado mal. ¿Y cómo se siente la gente a lo que estos desgraciados les han violentado de esa manera tan horrible? ¿Eso sí no le preocupa a los fiscales? ¿Y qué va a pasar en el Poder Judicial? ¿Los van a condenar o van a ver la posibilidad de dejarlos libres? ¿Y qué va a pasar en el INPE? ¿De verdad van a estar bien presos o van a seguir llamando y delinquiendo como miles de delincuentes lo siguen haciendo? ¿Y qué se necesita? Inteligencia, finalmente, Nicolás. Si la inteligencia de la policía es muy buena y hay muy buenos equipos de inteligencia, dejen de esconderlos, por Dios, en el Mininter y sáquenlos a trabajar y déjenlos actuar. No estén cuidándose las espaldas y cuidando a los otros pobrecitos a ver si a los malos policías los atrapan. Necesitamos que los delincuentes caigan presos aún si son de la misma policía y de cualquier institución.
Y además tenemos, Nicolás, un equipo de inteligencia en la Marina que está preparado y está bien equipado y que todos los años se gasta el Perú un montón de plata en equipar y que está preparado si el Perú entra a una guerra. No estamos en guerra en otro país, pero estamos en una guerra interna contra el crimen. Y en estado de emergencia perfectamente se pueden usar esos recursos de inteligencia y contrainteligencia para atrapar a los delincuentes y a todos los malos funcionarios, caiga quien caiga de la institución que sea. Si eso no tenemos, si las autoridades no están dispuestas a hacer eso, entonces entiendan que están sobrando. Váyanse a su casa. Arrímense, como le dije, se ofendieron, ¿no? Porque les dije arrímense el viernes. Muchas Así gracias, es. Susana, por estar acá. Susana Gracias. Saldaña, no necesita presentación, ha estado con nosotros.